Otra educación es posible, con Pedro Hiedra. Les agradezco lo que hacen por la educación. Es probablemente uno de los desafíos más grandes. Ustedes saben que el pacto educativo está roto. Ustedes saben que la educación en un mundo donde al centro de la organización mundial no está el hombre, sino el dinero. En un mundo así se está volviendo cada vez más elitista la educación y hasta diría nominalista, en el sentido de darle contenidos de nociones de una manera que no completa todo lo humano, porque la persona, para sentirse persona, tiene que sentir, tiene que pensar, tiene que hacer. Esos tres lenguajes tan sencillos, el lenguaje de la mente, el del corazón y de las manos. En este momento el trabajo de ustedes es muy grande. Ya sé, los educadores son los que sufren en general la injusticia más grande, son los peores pagados. O sea, no hay conciencia del bien que puede hacer un educador. Hay que abrir el plano de la educación hacia esa cultura del encuentro, que los jóvenes se encuentren entre ellos, sepan sentir, sepan trabajar juntos, sean de la religión que sean, sean de la etnia que sean, de la cultura de la cual vengan, pero juntos por la humanidad. Eso es la cultura del encuentro. Es el momento que la educación enseña a encontrarse a la gente y a llevar adelante obras de siembra. Y eso fue lo que en Buenos Aires, no a mí no se me ocurrió, se le ocurrieron a unos laicos, me llevó a favorecer lo que en su momento se llamó escuela de vecinos, que era integrar en el pensamiento y en el sentimiento de los chicos y las chicas que estaban en educación todas sus inquietudes. Eso se fue madurando, desarrolló, y hoy día es esa asociación que se llama Escolas y que está abriendo caminos a través del deporte, del arte, porque el deporte educa lo que es trabajo en equipo, el arte educa, la ciencia educa, el diálogo educa. Eso es lo que hace hoy día Escolas y que seguramente está presente en el encuentro de ustedes. A ustedes les pido que por favor sigan adelante, que no se cierren a nuevas propuestas, a propuestas audaces de educación. La concepción educativa como transmisión de contenidos se acabó. Está agotada. Un educador brasileño, no recuerdo el nombre, si salve de Matos, pero no me acuerdo, decía que la educación tiene que estar basada en tres pilares: transmisión de contenidos, transmisión de hábitos y transmisión de valoraciones. Una linda expresión. Bueno, eso ahora tradúzcanlos en actividades. Y ahí sí van a ser la cultura del encuentro y no la del desencuentro. O peor, la cultura de la no integración, de la exclusión, donde solamente una élite, a través de una educación selectiva, va a tener el poder el día de mañana o el día de hoy mismo. Les agradezco lo que hacen, les agradezco la vocación. Ser educador es lo que hizo Jesús, nos educó. Contra todo un sistema educativo de los doctores de la ley, de la rigidez, léanse todos los piropos que Jesús le dice a esa gente en el capítulo 23 de San Mateo. Y Jesús nos educa a través de otra manera, a través de otro estilo. Nos educa en dos columnas muy grandes: las bienaventuranzas, al principio del Evangelio, y el protocolo sobre el cual vamos a ser juzgados
que está en Mateo 25. Con eso destruyó todo un sistema educativo basado en normas, en preceptos, que en última instancia se puede decir que era la profecía de lo que fue la Ilustración después, que hoy día la Ilustración no sirve para nada. Que Dios los bendiga, recen por mí y sigan adelante y trabajen. Y ojalá los gobiernos sean conscientes de lo que hacen ustedes y le paguen más. Gracias. Hemos empezado el programa de hoy con estas palabras del Papa Francisco, que se dirigía a una asociación fundada, él dice que no fundada por él, pero realmente estaba detrás en Buenos Aires, la asociación Escola. El Papa Francisco ha promovido un pacto educativo global. Se trata, en palabras del Santo Padre, reavivar el compromiso por y con los jóvenes, renovando la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión. Se trata de unir los esfuerzos por una alianza educativa amplia para formar personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna. Hasta aquí la cita que quería comentaros. En nuestro mundo polarizado, ponemos de acuerdo, es complicado. Aprender a escuchar al otro y a coger la diferencia como un don es complicado. De nuestros políticos esperamos que sean servidores del bien común y no de mera ideología. La educación es tan fundamental que no puede estar a merced de moda ni ideología. Presentar un marco donde todos podamos estar de acuerdo es vital. El Papa nos hace una propuesta llena de sentido, común desde la antropología cristiana. El Papa Francisco afirma que todo cambio necesita un camino educativo para reconstruir el tejido de las relaciones, hacer madurar una nueva solidaridad universal y dar vida a una sociedad más acogedora. En definitiva, se trata de lo que ya nos propone el Evangelio, de poner a las personas en el centro. Pues para hablarnos de todo esto, tenemos con nosotros a Juan Antonio Ojeda, hermano de La Salle, doctor en Pedagogía, cursó Magisterio, también es maestro, licenciado en Filosofía y Ciencia de la Educación, posgrado en las áreas de didáctica y organización de centros escolares. Su tesis doctoral fue en la Universidad Complutense de Madrid y tiene como título Las universidades u organizaciones en red para la generación y transferencia del conocimiento. Actualmente es director de proyectos de la Oficina Internacional de Educación Católica en Roma, consultor del Dicasterio de Cultura y Educación. Juan Antonio, bienvenido, doctor. ¿Qué hay? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer verte de nuevo y escuchar ese magnífico acento canario que nos traes también. Así sí, que, bueno, y un saludo para todos los oyentes. Muy bien. Muchísimas gracias también en nombre de todos. ¿Por qué es tan importante un pacto educativo global? Yo me centraría fundamentalmente en tres aspectos, ¿no? Serían muchos más los que habría que enumerar, pero en función también del tiempo. La primera razón la señalaba el Papa, ¿no? En su discurso. Estamos inmersos en una cultura de desencuentro y de descarte. Las relaciones entre nosotros están rotas, y no solamente entre nosotros, sino con la naturaleza están rotas. Y es necesario pues dar un vuelco a la educación, porque a través de ella lograremos cambiar la vida de las personas y de la sociedad. Por lo tanto, la primera razón es dejar atrás esta cultura de desencuentro y revitalizar las relaciones con uno mismo, las relaciones con los demás, las relaciones con la naturaleza y también la relación con nuestro Dios, con la fe que tenemos. Vemos también que en el mundo pues hay demasiada violencia, corrupción, guerra, exclusión y que las relaciones se están deteriorando, ¿no? La segunda razón es que la educación actual
está resultando caduca, no responde a los desafíos y necesidades actuales, presentes y futuros, y que en muchas ocasiones vive un tanto anclada en el pasado. Y la tercera razón ya la avanzaba, que es necesario cambiar la educación para lograr cambiar la vida de las personas y de la sociedad en la que habitamos. Perfecto. El Papa también habla de emergencia educativa, pero ¿a qué se refiere exactamente? Fijaros, esto de la emergencia educativa ya veníamos hablando antes de la pandemia, por lo tanto en el 2019, 2018 ya se hablaba por distintos, el Papa Benedicto XVI y distintos informes internacionales nos indicaban que nos encontrábamos en una emergencia educativa. Sin embargo, nadie se movilizó, no nos preocupábamos en exceso, nadie cambió de rumbo, ¿eh? Y en plena pandemia el Papa reconoció que no solamente estábamos en emergencia educativa, sino en catástrofe educativa, ¿no? Con la pandemia muchos abandonaron la escuela, a muchos les resultó imposible progresar en los estudios, y se vio y se puso en evidente que la educación estaba resultando a todas luces pues caduca, que no estaba respondiendo pues a estos desafíos y necesidades actuales. Con lo cual, ahí está el quid de la cuestión, de decir, necesitamos cambiar mucho la educación para responder pues a las inquietudes de las nuevas generaciones, generando en ellos esperanza, ilusión por un futuro pues muchas veces incierto y complejo, y desde ahí esta emergencia, ¿no?, que nos debe un poco movilizar. Cuando, bueno, en algunas ocasiones te he escuchado y también te he leído que el Pacto Educativo Global nos va a cambiar la mirada. ¿A qué te refieres exactamente, Juan Antonio? Sí, mira, ya más o menos se puede deducir de lo que voy diciendo, de que la educación en la escuela actual mira en ocasiones, pues yo diría muchas y casi al 100%, mira hacia adentro de ella, hacia adentro de la propia escuela, a sus programas, a sus contenidos, y se olvida de lo que estamos viviendo, de las necesidades, de los desafíos, de las urgencias. Deberíamos abrirnos a la vida y traer la vida a la escuela, ¿no? Y no solamente mira hacia adentro la escuela, sino que está mirando hacia atrás, más que al futuro, ¿no? Muchos directivos en ocasiones, para justificar los planes de estudio, etcétera, señalan el hecho de que aquí siempre se ha hecho así. Sin embargo, el pacto nos cambia la mirada en el sentido de que nos hace levantar la vista y mirar con decisión al futuro, a un futuro que se nos presenta complejo, incierto, y que tenemos que construir de una forma nueva, juntos, entre todos. Y otra razón importante es que la educación en estas últimas décadas ha ido creciendo en importancia. La actual pandemia, la pandemia que acabamos de sufrir y que estamos todavía con los últimos coletazos, pues nos ha puesto de manifiesto que la salud era importante. Pero para que haya buena salud tiene que haber una buena educación que nos permita respetarnos, solidarizarnos, cuidarnos unos a otros. En este pacto, las escuelas católicas, de alguna manera, están empezando o están abiertas a la realidad, o realmente seguimos o estamos encerrados de alguna manera en las paredes de nuestros centros. ¿Cómo lo ves desde tu visión, que es una visión bastante más amplia, ¿no?, y desde esta Organización Mundial de Escuela Católica? Tenemos que reconocer con humildad que la escuela católica, la escuela en general, está un tanto de espalda a la vida, ¿no?, de las personas, de sus urgencias, de sus necesidades. Estamos más centrados en los intereses del mercado, y venimos un poco dando importancia a las matemáticas, a la ciencia, a la lengua, a un segundo y tercer idioma, y nos olvidamos de educar en el ser, en el convivir. El Papa nos ha dicho y nos viene diciendo a lo largo de su pontificado múltiples definiciones de educación, pero una que a mí me llena y me atrae mucho es que educamos para servir y educamos para el servicio. Por lo tanto, supone plantear la educación no solamente como mera transmisión de conocimiento, llenar la cabeza,
sino una educación más integral. Tenemos que educar la cabeza, el corazón, las manos, como nos repite también el Papa Francisco. ¿Qué significa educar la cabeza, el corazón y las manos? Que yo partiría del corazón, sentir, compadecernos de determinadas realidades. A partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Imaginemos soluciones y vamos a la cabeza, nos ilustramos, etcétera, y no nos quedamos con la mera elucubración, sino siendo capaces de ir a la vida para transformar y cuidar pues la realidad personal y social en la que vivimos. Desde ahí esta urgencia, ¿no? Y no solamente tenemos que esperar a tener 20, 30, 50 años para cambiar las cosas, los niños de 3, de 5, de 8 ya pueden ser agentes de cambio. Y para ello los tenemos que empoderar, confiar en ellos, darle participación, que colaboren, que toquen sus realidades y que respondan ante sus desafíos. Parece que un pacto por la educación, por ejemplo, en nuestro país es tan complicado, ¿no? Llevamos diciendo desde mucho tiempo la necesidad, llevamos 9 leyes educativas desde el año 1970, como bien sabes. ¿Qué tendríamos que hacer como interlocutores que somos también desde la Escuela Católica para lograr, bueno, ya hablamos de un pacto global, pero ¿y un pacto en nuestro país por la educación? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué podríamos proponer? ¿Cómo podríamos caminar hacia ahí? Sí, de verdad que es una realidad compleja, ¿no? Los políticos muchas veces viven inmersos en sus urgencias y creen que la educación se puede cambiar a golpe de leyes, ¿no? Una cosa que vamos aprendiendo y que va creciendo en los últimos años, no solamente desde la Iglesia, sino desde la misma UNESCO y desde otros organismos e instituciones internacionales, es que la educación es cosa de todos. Y todos tenemos que tomar la iniciativa, tomar conciencia de que hay que arrimar el hombro y mejorar la educación. El Papa ha puesto en valor ese proverbio africano que también repiten otros, de que para educar a un niño o una niña necesitamos la tribu entera. De poco sirve que en mi colegio reciclemos, hablemos de respeto y de solidaridad, si en el colegio de al lado no se respeta, no se trabaja la solidaridad, no se recicla. Y tampoco tiene sentido si en la municipalidad, en los demás sectores sociales, no se respeta, no nos solidarizamos y no le damos sentido a lo que estamos haciendo. Por lo tanto, o trabajamos mucho más juntos de forma coordinada, o no educamos bien, sino educamos fragmentadamente, ¿no? Y aquí aparece algo muy importante en el pacto, y es que requiere que trabajemos juntos, todos los sectores educativos, una escuela con otros agentes educativos del entorno, que trabajemos con los agentes sociales, culturales, deportivos, artísticos, con la municipalidad. Y otro eje importante, además de trabajar juntos, es ser capaces de salir al encuentro del otro y dialogar con los otros sobre qué cosas deberíamos mejorar de la educación. Y a este respecto hay 3 preguntas básicas, que son: ¿qué estamos haciendo mal y deberíamos eliminar? Segunda, ¿qué estamos haciendo bien y deberíamos mantener y mejorar? Y tercera cuestión, ¿qué nuevo introducir para que esa educación resulte eficaz y genere un mundo más humano, fraterno, solidario y sostenible? No voy a preguntarte si la educación tradicional como la hemos conocido hasta ahora debe cambiar, porque ya lo ha respondido, ¿no? Es decir, y el Papa mismo lo ha dicho. Tú has subrayado, ¿no?, entre las palabras del Papa todo el tema que creo que la gran aportación de la Escuela Católica puede hacer a la educación, que es educar al servicio, desde el servicio. Yo creo que eso es algo muy identificativo nuestro, pero ¿hacia dónde debemos ir? ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué debemos proponer? ¿Y cómo hacer ese cambio de esa escuela tradicional a la escuela que nos propone también el Papa, con eso desde la mente, de los conocimientos, desde las manos, ¿no?, desde las habilidades y desde el servicio, los valores, ¿no? Sí. El cambio no puede ser un cambio superficial, no cambiar una cosita, arreglar un aspecto. Es un cambio en profundidad, es un cambio en las metas, es un cambio en los contenidos,
Es un cambio en la metodología, en los roles del alumno que aprende, del profesor que educa, en los espacios educativos que configuramos dentro de la escuela, fuera de ella. Es un cambio un poco más global, ¿no? Y más profundo. En segundo lugar, una educación que sane, que libere, que ilumine, que genere esperanza. En un mundo vemos que nuestros jóvenes, los niños y jóvenes llegan a la escuela pues muy tocados del ala, ¿no? Con muchos problemas de todo tipo, familiares, económicos, sociales, ambientales, etcétera. Y sin embargo, la escuela le da la espalda y no, deberíamos afrontarlo y solidarizarnos y responder a ello, ¿no? El Papa, al plantear el pacto, señalaba como 7 objetivos básicos que deberíamos acometer entre todos y que es muy fácil ponernos de acuerdo, fácil, ¿eh? Es fácil en el sentido teórico, pero supone esfuerzo de esa voluntad de salir al encuentro, de dialogar, de arrimar el hombro, de compartir esfuerzos, ¿no? Él propone 7 objetivos. ¿Cuáles son? Que pueden ser asumidos por las distintas religiones, los distintos signos políticos, las distintas tendencias. Estos 7 objetivos son, en primer lugar, poner a la persona en el centro. Muchas veces ponemos el contenido, ponemos tal acción, pero no ponemos a la persona del alumno, a la persona que vive en nuestro contexto, solidarizarnos de los ancianos, de los niños de la calle, de aquellos que sentirlos como hermanos y tratar de cuidarnos más unos en otros, ¿no? Primero, objetivo, poner a la persona en el centro. En segundo lugar, escuchar a las nuevas generaciones. Si nos fijamos en la silueta que vemos siempre del aula y del centro, pues tenemos a los niños y niñas ahí sentados, callados, en silencio, uno detrás de otro, y así los tenemos 14 años de su escolaridad. Deberíamos darle mayor protagonismo, mayor empoderamiento, escucharles. Ellos tienen mucho que aportar, traen nuevos conocimientos que, aunque nos cueste reconocernos, nos van a sorprender. El tercer objetivo es la dignidad y el derecho de la mujer. Hay que seguir trabajando porque sigue estando discriminada, marginada, no atendida, carece de la dignidad. A veces teóricamente sí, pero en la práctica, en lo cotidiano no, y esto habría que superarlo, ¿no? Y depende también de muchos países y de muchos contextos. La dignidad y derecho de la mujer. El cuarto es la responsabilidad que tiene la familia en la educación, a la cual tenemos que apoyar, acompañar, y tenemos que establecer puentes, redes de colaboración, escuela-familia. El quinto objetivo es acoger a los más vulnerables. Normalmente pues solemos atender a los que van bien, a los de sobresaliente, a los que son guapos y altos, y descuidamos al resto. A mí me extraña, en cierta ocasión oía a un ponente decir que a la hora de resolver un puzzle de 1000 piezas o 5000 piezas, ¿por dónde empezamos? ¿Por las piezas del centro, que son casi todas iguales, o empezamos por las que tienen unas líneas rectas o unos ángulos? Es decir, empezamos por la periferia. Yo creo que también a la hora de renovar la educación y de prestar mayor cuidado en ella, deberíamos empezar atendiendo a los más desheredados, vulnerables, necesitados. El sexto objetivo es un nuevo modelo de desarrollo, de economía, de política, de vida, de sociedad, y en esto también tenemos que participar todos para crearlo. Y el séptimo objetivo es el cuidado de la casa común, que a todas las luces se nos viene deteriorando, ¿no? Pero cuidar a la casa común comporta cuidarnos entre nosotros, atender a los más vulnerables, cuidar a las niñas y jóvenes, generar ese nuevo modelo de educación, de vida y de sociedad. En fin, como el Papa también señala, son 7 objetivos, pero están todos ellos muy conectados, no funcionan atendiendo uno y desatendiendo los otros. Una gran propuesta, sin duda, que ojalá encuentre eco y que seamos capaces de llegar a ese pacto. En esta sociedad de desencuentro, ¿va a ser posible, Juan Antonio? ¿Es posible este pacto? Hombre, todo es complicado, ¿no? Vivimos muchas veces sin pacto, pero el Papa nos lo dice, ¿no? Este es el camino. Otros especialistas y otros autores nos dicen que es la única vía posible para mejorar y transformar la educación y a través de ella transformar la sociedad.
El último informe de la UNESCO igualmente lo señala, ¿no? Se titula Reimaginar juntos nuestro futuro, un nuevo contrato social para la educación. Está involucrando a toda la sociedad, no solamente a los agentes educativos, en esta transformación educativa y social. Por lo tanto, ¿la iniciativa de quién tiene que venir? Pues del que se sienta indignado, del que diga basta ya, vamos a intentar mejorar las cosas, y esto puede ser un director, un grupo de directores de centro, 2 o 3 ciudadanos, la municipalidad, etcétera, ¿no? Hay experiencias ya bastante concretas que ponen de manifiesto que la iniciativa, a nosotros que estamos en primera línea, nos compete realizarla desde lo local, desde el territorio. Al Papa, a los agentes internacionales, a los gobiernos, les compete intentar hacer el pacto desde arriba hacia abajo, ¿no? Que lo hagan. Pero a nosotros que estamos en primera línea nos compete construirlo desde abajo hacia arriba. A veces, bueno, podemos tener la sensación, no sé si coincide conmigo, llegan ideas, llegan documentos uno detrás de otro, desde el informe del OR, ¿no? El informe de la UNESCO de 2015, leyes educativas sucesivas, como hemos hablado. En la Iglesia también auténticas reflexiones, como la de la encíclica Fratelli Tutti, pidiéndonos que todos seamos hermanos, en la línea de la que íbamos hablando. El cuidado, la dignidad de la persona, el cuidado de la casa común. Bueno, sin embargo, a veces tenemos la sensación de que con todos estos documentos y todas estas ideas, realmente poca cosa cambia, todo sigue igual. ¿Dónde está la clave? La clave está en aterrizar estas ideas. Es decir, hay un gran desnivel entre lo que se dice y lo que logramos hacer. Tú has nombrado el informe del OR, establecía 4 cositas sencillas, 4 pilares para mejorar la educación. Aprender a aprender, aprender a hacer cosas, aprender a ser y aprender a convivir. De todos esos 4 pilares hemos trabajado en estos 25 años desde que se publicó el aprender a aprender, el llenar la cabeza de contenido y el desarrollo mental. Pero hemos descuidado el aprender a ser y el aprender a convivir. Si estos 2 pilares lo hubiésemos trabajado, la pandemia hubiese sido otra. Por lo tanto, tomémonos en serio estas directrices que emanan de estos informes internacionales y tomemos la iniciativa de ponerlos en práctica. Se nos acaba el tiempo y es una pena porque podríamos dedicar varios programas a esto. Muy interesante hablar contigo, Juan Antonio. Pues sí. Gracias por tu participación en este humilde espacio de Otra Educación es Posible. Ciertamente, para hablar del Pacto Global, en nuestro país eres la persona más autorizada. Y bueno, sí, lo que tenemos claro es que la educación hoy es un auténtico acto de valentía. Debemos formar personas disponibles al servicio de la comunidad. La educación es el único camino para resolver las grandes brechas. Eso sí, es tarea de todos. Los métodos, contenidos y gestión de la educación deben centrarse en la persona, como bien nos ha dicho Juan Antonio. La educación no se reduce al ámbito escolar. El centro de la educación es la persona humana, como nos propone el Papa. Y esta persona humana tiene múltiples áreas, facetas, tiempos, circunstancias. Hay que humanizar la educación. Educar para un humanismo solidario. Educación y cultura van de la mano. No podemos educar en el aire. Educamos de manera encarnada, por lo que hay que discernir constantemente la realidad cultural en la que nos movemos y estamos llamados a transformar. La Iglesia ha servido durante más de 500 años en la educación y lo ha hecho contra viento y marea. Es urgente retomar nuestra tradición, ir más allá del conflicto y centrarnos en el acontecimiento educativo. Nosotros tenemos un divino maestro, al Verbo encarnado, al Logo, que descubre al ser humano, su identidad y la grandeza de su vocación. Es urgente ofrecer la antropología cristiana. Es necesario seguir, comprender y ofrecer el rico magisterio de la Iglesia. Por eso, hoy le agradecemos a Juan Antonio pues este acercamiento a esta propuesta que nos ha hecho el Papa Francisco y que debemos ir conociendo del Pacto Educativo Global.
Muchas gracias, Juan Antonio. Tu participación en Otra Educación es Posible ha sido muy iluminadora. Te agradecemos tu tiempo y tu reflexión. Y a todos vosotros agradecemos una semana más vuestra compañía en Otra Educación es Posible. Recordaros que podéis escucharnos todos los martes de 7 a 7 y media en Radio Puerto, emisora municipal, a través de la 107.8 FM o de su propia página web, radiopuerto.fm. También podéis encontrarnos en nuestro canal de Spotify, Otra Educación es Posible, o en la página web de la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Jerez, o en la página web donboscoeduca.com. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.